La Recording in contracción del músculo progress. cardíaco intervienen los túbulos transversos o túbulos T que se llaman, ¿ya? El ion importante que interviene acá es el calcio, porque el calcio va a ingresar, ¿ya? Por los canales de calcio y la versión de calcio, ¿ya? A los receptores de rianodina, ¿ya? En el retículo sarcoplásmico, que también lo mencionamos por ahí. Aquí intervienen la que es la bomba, perdón, de calcio ATPasa. Cuando dice ATPasa quiere decir que consume energía. El intercambiador sodio-calcio que ya le mencioné previamente y la bomba de sodio-potasio. Entonces, todo esto interviene. ¿Por qué? Para que se vayan grabando. Si uno dice, este corazón interviene, tiene que ver con la contracción, ¿verdad? Entonces usted dice, bueno, ion importante que interviene con la contracción es calcio. Entonces, si yo tengo un paciente que está con falla cardíaca, a mí me interesa que el corazón se contraiga un poco más, es decir, se mejore la contracción porque el corazón está debilitado, ¿verdad? Entonces me interesa de que haya mayor calcio en la célula para que se dé mayor contracción. Entonces ahí tiene un efecto inotrópico, ¿verdad? Entonces tenemos que saber que existen estos elementos, ¿no? Que existen túbulos T, que existen canales de calcio, existe una bomba de calcio que interviene con esto para ingresar calcio, intercambiador de calcio para que saca calcio, entonces todo está vinculado con el calcio. Y bomba de sodio y potasio porque también para mantener el equilibrio a nivel de la membrana. Entonces, vinculado todo esto, ustedes lo ven acá. Y tú nos dice, bueno, hasta acá ingresamos con falla cardíaca, que es el tema importante. Entonces, como yo le digo, o sea, por ahí no sé si esto ya lo deben saber, pero si no lo saben, lo estamos repasando nada más. Entonces, vemos acá lo que es el retículo no es retículo, la membrana, perdón, como tal, sarcolema. Entonces tiene invaginaciones que son las que se llaman túbulo T. Entonces en los túbulos T tenemos los canales de calcio. Entonces se da el potencial de acción, ¿verdad? El potencial de acción se lanza. ¿Y qué se le va a dar? Entrada de calcio. Entonces el calcio, entra el calcio por aquí. Hasta ahí seguimos el calcio. El calcio estimula a nivel retículo sarcoplásmico para que provoque mayor liberación de calcio. Entonces es una liberación de calcio inducida por el calcio. Entonces provocación del calcio y el calcio interviene con la contracción. Entonces, por ahí, no sé si se acuerdan, filamentos de actina, de miosina, los elementos de la troponina C, tiene que ver con el calcio, se gatilla y se lanza la contracción. Entonces, calcio interviene con la contracción. Entonces, tiene que entrar calcio para que el calcio estimule mayor liberación del calcio para que se dé la contracción. Entonces, en punto final me interesa que haya calcio para que se dé la contracción. Después de la contracción, el calcio debe liberarse o debe guardarse, ¿no? Porque tampoco no vamos a tener calcio todo el tiempo aquí. Entonces se da la relajación, el calcio se guarda, se deposita acá, ¿ya? Que tenemos una bomba de calcio, para guardarlo, y el otro remanente debe salir por intercambiador con sodio, además, intercambiador sodio-calcio, por lo cual sale calcio, ingresa sodio, y para que no se quede la célula llena de sodio, porque el sodio es un ion extracelular, debe intercambiarse con el potasio que estaba fuera después de potenciación, ¿se acuerdan? El potasio sale, entonces debe ingresar, para que todo esté equilibrado. Entonces, hasta ahí la idea es que me sigan con esto de aquí. Algo mencionar el ciclo cardíaco, diagrama de Weir. Prácticamente menciona el asunto de la duración de latidos, 60 sobre la frecuencia cardíaca, y más o menos vemos este es el diagrama de Weir, ¿no? Entonces uno dice un poco de líneas ahí, no sé qué significa, o ya quizás lo vieron, pues lo terminaron odiando, pero todo tiene su función. Entonces aquí habla sobre volumen, valores de presión, de lo que se da en el ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco está vinculado con la sístole y la diástole. Sístole, contracción, diástole, relajación de músculo cardíaco. Entonces, solamente para hacerlo sencillo, ¿ya? Entonces hablamos de presiones. ¿Por qué? Porque para que se den cada tipo de acciones de contracción, relajación, interviene presiones como tal. En toda la cavidad del corazón existen presiones, ¿ya? Así también volumen, porque la sangre es la que está dentro de la cavidad, entonces un volumen de sangre. Entonces, si seguimos la curva roja de aquí, tenemos que una presión, digamos, al momento, en reposo, digamos, en diástole, una presión va a ser casi de 0. Entonces uno dice, uno se graba, dice, no, presión, ¿cuándo escuché presión? Presión arterial. Uno dice presión arterial es de 120/80, pero eso es una presión de arterial, o sea, de las arterias, de la aorta en adelante, esa es la presión sístole, diástole. A nivel corazón no pasa eso, presión diastólica de aproximadamente 0, o sea, no tiene casi presión diastólica, y la sistólica va a ser lo suficiente para poder pasar la diastólica de la aorta.
para que me entienda, entonces tiene una presión 0 como tal, y en el momento que se va a lanzar la sístole, aumenta la presión del ventrículo izquierdo, abre las válvulas, en este caso la aórtica, porque por ahí debe salir la sangre, y abre la válvula aórtica y se da un aumento de la presión. Por eso los valores de presión aumentan y va a ser mayor de 80, porque siempre uno dice 120, 80. Entonces, esa 80 diastólica es la que debe vencer el corazón para que pueda mandar sangre hacia el exterior, ¿no? Entonces, da la apertura de la válvula aórtica y manda la sangre como tal. Después la sangre del periodo eyectivo, que se llama eyección como tal, tiene la fase de relajación, porque se comienza a relajar el ventrículo y en el cual la presión vuelve a caer. Ya se da la apertura de la válvula auriculoventricular, en este caso, si estamos en el ventrículo izquierdo de la válvula mitral, y mientras se da el llenado. Entonces aquí se da el llenado, el flujo de entrada rápido, relaja, ¿ya? Entonces tener en cuenta nuestra presión diastólica es 0. ¿Ya? Y así, este es el famoso diagrama. ¿Qué es lo que pasa con el volumen? Bueno, si tenemos en el ventrículo en reposo, quiere decir que el corazón se está llenando, el volumen va a estar bastante amplio, ¿no? De 100, 120 aproximadamente, mientras el corazón se llena, ¿no? Como que usted tiene una vejiga y se comienza a llenar, llenar, llenar. Entonces el volumen va a estar alto, ¿no? Hasta que se da la contracción, entonces en la contracción, ¿qué se hace? Se da el periodo de eyección, se abre la válvula aórtica y la sangre, se expulsa la sangre hasta llegar a un valor aproximadamente de 50 ml de sangre, que es un valor de fin de diástole, que se llama, ¿no? Entonces, hasta aquí, hasta que se da la apertura de la válvula mitral. Entonces, se da el cierre de la válvula aórtica, se da la apertura de la válvula mitral. ¿Qué pasa? El corazón se comienza a llenar. Entonces, otra vez se comienza a dar el llenado ventricular. Y prácticamente esto es lo que comprende el ciclo, el ciclo cardíaco, ¿no? De ahí esto lo vinculan con los ruidos cardíacos, la sístole, la diástole, R1, R2 hasta R3, por la fase de llenado rápido, y así tenemos la relación entre ciclo cardíaco en general con los ruidos cardíacos, el electrocardiograma dentro de la cavidad, ¿ya? Diagrama de Wigger. Esto está vinculado con la relación del electrocardiograma, ¿no? Todo lo que tenemos aquí en las ondas ya tienen que haberla visto en cátedra de fisiología. Se recuerda algo acá, porque esto ya deben saberlo. Por aquí tenemos la onda P, ¿ya? Que quiere decir de contracción auricular, segmento PR entre la P y la R. Bueno, a veces no vienen con Q, pero ya se sobreentiende que es el inicio del QRS, complejo QRS. Después viene el segmento ST y la onda T. Todo lo que pase aquí en la onda P es a nivel auricular, es decir, por ahí está la onda P muy grande o no hay onda P, quiere decir que algo pasa en la aurícula. Si hay alteración entre la onda P y el QRS, entonces en este segmento, esto ya son bloqueos aurículo-ventricular, porque esto es aurícula y de aquí para acá esto es ventrículo. Ya en la conexión entre los dos se llama auriculoventricular. Entonces aquí tenemos el QRS, que quiere decir despolarización ventricular, y de aquí en adelante en la onda T ya esto quiere decir repolarización ventricular. Ya, entonces tener en cuenta esto, las ondas, diferentes ondas, P, Q, R, S, T, hasta onda U que se pueden presentar, los segmentos que son segmentos que unen ondas con complejos. Tenemos aquí el segmento PR o segmento ST, son segmentos como tal, ya intervalos desde el inicio de la onda P, en este caso entre los PR, desde que inicia una onda hasta que empieza la otra. El intervalo QT es muy importante como tal, ¿ya? Si le preguntamos a Evelyn Veloz, ¿dónde escuchó en algún momento intervalo QT? Evelyn Veloz. Bueno, Jessica Alvarado, que está ahí. No sé si. Intervalo QT. Una lección por acá. ¿Ah? El intervalo QT sería entonces la contracción y. No, ya, la despolarización y ya, despolarización del ventrículo izquierdo. Ya, ¿dónde escucharon ustedes en farmacología QT, intervalo QT? Si no escucharon, estamos mal. Vamos, alguien que diga. Es importante, y se puso de moda con el COVID. Solamente para relacionar, ya no lo preguntan nadie porque hoy no hay lección, mañana sí. Por ahí habían fármacos
que uno decía, está tomando acitromicina y cloroquina. Y comenzaban que sí, hacían arritmia, ¿verdad? No sé si escucharon de muerte súbita y todo eso. Bueno, existen fármacos que tienen esta predisposición a prolongar el QT. ¿Cuál es lo malo del QT prolongado? Es que te predispone a hacer arritmia ventricular, la torsada de punta, que es una arritmia que predispone a hacer muerte súbita. Así como hacen los futbolistas muerte súbita, también pueden hacer con fármacos y también enfermedades que se llaman enfermedades de QT largo, ¿no? Entonces, ten en cuenta que el QT es importante. Hay fármacos que, una de las cosas principales de QT prolongado es farmacológico, ¿ya? Si uno dice ¿qué fármaco me prolonga el QT común? Bueno, por ahí hay fármacos, hay una lista de fármacos, uno busca fármacos QT largo, una cantidad, que no te va a aprender de memoria, pero sí los más comunes, por ahí amiodarona, citromicina, cloroquina, que son hasta algunos antihistamínicos. Pero bueno, eso en algún momento vamos a mencionar. Pero tener en cuenta eso de QT. Ya. Tener en cuenta que la contracción auricular, puede ser que la aurícula también se contrae y en la fase final de la diástole aporta un 20% del llenado de los ventrículos, ¿no? Entonces, que en la fase de llenado tenemos acá, no sé si se me siguen con el gráfico, aquí tenemos esto de la A, en la aurícula. Entonces aquí tenemos una presión de 0, y entonces en la fase de la telediástole, fase final de la diástole, la aurícula se contrae y manda un poco de sangre, el 20% como tal. Entonces aquí tenemos valores como tal, volumen telediastólico 120 ml, o sea, más de referencia acá, telediastólico, o sea, toda la diástole como tal, hasta 120 ml puede llegar, no 130, no 120, aproximado, ¿no? Volumen sistólico quiere decir, al momento de la sístole, lo que se expulsa, ¿verdad? Y lo que sobra en el corazón, porque sobra un remanente, se llama volumen telesistólico. Entonces tenemos los valores como tal, o de fin de sístole. Entonces la fracción de eyección, prácticamente es lo que uno ve los signos de Febby o Fey, prácticamente es esta división entre el volumen que queda con el volumen que se expulsa. ¿Ya? Entonces aproximadamente la fracción de eyección es 60%. Entonces una persona normal, la fracción de eyección va a ser el 60%. ¿Ya? Tener en cuenta eso porque nosotros ya vamos a ver falla cardíaca y por lo general van a estar en la clasificación, los cataloga como falla cardíaca con Febby baja, Febby preservada o Febby moderada, para que tengan en cuenta esto. ¿De dónde sale esto de Febby? De ahí tenemos el diagrama de volumen-presión, solamente para mencionarlo, de la fase como tal, es decir, la fase 1 de un periodo de llenado, ¿ya? En el cual, acuérdense que si el corazón se comienza a llenar, existe una base, esa base va a ser de 50 ml, que es, mientras el corazón expulsó todo, se queda un remanente que es 50 ml, ¿ya? En el cual la presión está totalmente baja, 2 a 3, yo le dije hasta 0, ¿verdad? La presión recontra baja. Esto es muy importante, y para qué le hago referencia a futuro. Si déjame ver acá. Espera un momentito. Ay, no tengo la... Bueno, de manera general, como yo le dije, presión de la arteria, ¿verdad? A nivel de la aorta en adelante, a nivel arterial, la presión normal 120/80. Pero también hay personas que por ahí debutan con una hipertensión importante. No sé si escucharon alguna vez edema agudo pulmonar, en el cual la presión sube. Un paciente, toda la presión está en 200, 120 más o menos. Entonces, presión demasiado alta, cambian las presiones. Entonces, el corazón, para tratar de vencer ese 120 que estaba, tiene que aumentar su fuerza. Y si por algún motivo la presión diastólica del ventrículo se altera, cambian estos valores y por ende puede haber de manera retrógrada acumulación de líquido y bueno, y así viene el edema pulmonar. Yo lo explico después con un gráfico mejor. Ahorita todavía no nos compliquemos. Fase 2 es un periodo de contracción isovolumétrica en el cual se da la contracción del mismo. Dígame, no sé quién es tu hermano. Sí me escucha, doctor. Sí, sí. O sea, lo que le quería preguntar, pero es que ahorita justo dijo que después lo iba a explicar bien con un Sí, gráfico. sí, yo lo explico mejor con gráfico, porque... Ajá, porque no le entendí lo de al momento de aumentar el corazón, su fuerza, usted mencionó que la presión, o sea, que como lo que va a producir es que la presión diastólica del ventrículo vaya a cambiar. Eso de ahí era lo que le iba a preguntar. Pero no sé si nos va a enseñar hoy el gráfico o después. o sea, eso es como falla cardíaca, o sea, todavía no. Ah, ok. Sí, sí. A ver, un momentito. Espera un momento, ya para complicar.
Ya, a ver, ya que estamos en el tema. Espera un momentito, bueno, ya para... Ya, bueno, para que se pueda entender, no sé si en algo sirve. Bueno, algo para PEN, ¿no? Digamos que el corazón, ay, tenemos la cavidad cardíaca como tal acá, y hagamos cuenta que este es el ventrículo izquierdo y aquí tenemos lo que es la aorta. Aquí tenemos válvula aórtica, ¿no? Aquí tenemos aurícula izquierda, válvula mitral. Y aquí tenemos las venas pulmonares y aquí tenemos lo que es pulmón, para que se pueda entender, ¿ya? Entonces, aquí tenemos un valor de presión, ¿ya? Entonces, normalmente tenemos valores 120-80, desde la válvula aórtica en adelante. Tenemos presión sistólica y presión diastólica. Así también en el ventrículo izquierdo también tenemos presión sistólica y presión diastólica. Y ya les dije que la presión diastólica es un valor de 0 o 2 o 3. Son presiones bajitas en comparación de acá, que estamos hablando de 120/80. ¿Qué pasa? Es que si una persona hace un debut hipertensivo, hace presiones, digamos un ejemplo, hace presión de 220/120, súper alta la presión arterial, entonces esto ya me altera las presiones porque el ventrículo tiene que vencer esta resistencia para poder abrir la válvula y poder enviar la sangre. Entonces ya se modifican las presiones como tal. Entonces, si esta cavidad que estaba en valor de 0, en la diástole, en el reposo, no reposa de manera adecuada, se aumenta. Entonces se aumenta la presión diastólica. ¿Y qué pasa si se aumenta la presión diastólica? Se aumenta la presión. ¿Qué pasa con esa sangre como tal? Porque están las cavidades bien... Aumento de presión es como que uno hace una fuerza sobre algo y tiene que salirse por algún lado. Entonces, si acá tenemos fuerza acá, ¿para dónde está el lado más débil? Para acá. Entonces la sangre se regresa. ¿Ya? No sé si me hago entender. La cavidad auricular es más débil que la del ventrículo, ¿no? Hasta por anatomía es más débil. Entonces se regresa de manera retrógrada hacia aurícula izquierda, se dilata la aurícula izquierda y por ende va hacia las venas pulmonares. Aumenta la presión capilar pulmonar y ya saben lo que pasa con alteración de la presión hidrostática, edema pulmonar. Y eso es lo que se llama un edema agudo pulmonar hipertensivo. Bueno, disculparán los gráficos, pero por ahora, para que no se vea la idea nada más. Entonces, eso es lo importante de saber en cuenta que estas cavidades tienen presión. Ya. Pero igual eso se va a explicar después, porque eso no... Ya. Bueno, tenemos este asunto de la fase 3 periodo de eyección y fase 4 relajación isovolumétrica. Bueno, entonces se explica con el gráfico. Deja ver, precarga. Bueno, acá tenemos. Esto es lo que le he mencionado, fase 1 en el cual en la fase, digamos, como de relajación como tal, ya, miren cómo las presiones comienzan a aumentar, son presiones bajísimas de 2 a 3, como les puse previamente. Se da la fase de contracción isovolumétrica hasta que se da la apertura de la válvula aórtica, se expulsa la sangre, periodo de eyección. Miren estas presiones, miren cómo se aumenta la presión hasta 100, 120 por ahí aproximadamente. Y después de que se da este periodo de eyección, la válvula se vuelve a cerrar y se da la relajación isovolumétrica, ¿no? Hasta que cae la presión hasta el valor de 0. ¿Ya? Tener en cuenta todo este juego de presión-volumen, porque esto va a estar vinculado con pacientes de falla cardíaca. ¿Ya? Este gráfico un poquito mejor. Fase 1, tenemos acá presión de 0 hasta que se da la cierre de la válvula mitral, una contracción isovolumétrica en un pequeño periodo de tiempo, mientras la válvula mitral se cierra y se da la apertura de la válvula aórtica, de una manera bastante cortita de tiempo, se da el periodo de eyección, se cierra la válvula aórtica, relajación isovolumétrica, es como cae totalmente la presión, desde que está en 100, pum, cae a 0, ¿ya? Y de aquí se da la apertura de la válvula mitral, en este caso, para que se vuelva a llenar el ventrículo, ¿no? Entonces, toda es la fase de llenado, ¿ya? No sé cuánto me quedan, 4 minutos. Tener en cuenta lo que interviene en la parte del músculo cardíaco, interviene en lo que son parte simpática y parasimpática por medio del vago, ¿no? No sinusal, nódulo auriculoventricular como tal. Receptores adrenérgicos, muscarínicos intervienen acá, noradrenalina, acetilcolina. Bueno, esto no llevamos. Este es el mismo ciclo de Weir, más o menos explicado el ciclo cardíaco. Ya le expliqué esta, que es redundar. Bueno. Contracción ventricular.
Bueno, aquí está más o menos explicado lo que le dije, porque ustedes van a ver estos gráficos por ahí y uno dice, bueno, tenemos, ya el doctor ya me dijo, sarcolema, túbulos T, que interviene túbulos T, calcio, entra el calcio, estimula al retículo sarcoplásmico, ¿para qué? Para que libere calcio cerca, entonces se llama liberación de calcio inducida por calcio. Es hasta un capítulo de Guyton, que me parece que ahí es calcio liberado por calcio. Libera calcio, ¿para qué? Para que el calcio se vaya a los miofilamentos. Troponina C lanza lo que es el golpe de calor que se llama, o la contracción como tal, se manda la contracción, y después, bueno, se da la relajación, se sale el calcio, y entonces este calcio tiene que guardarse de nuevo, y se elimina, ¿no? Porque igual entra, también tiene que salir. Entonces se va por medio del intercambiador sodio-calcio, ¿ya? Y bueno, y así está. Eso es más o menos de manera de resumen. Eso es lo que me interesa, que se graben, porque no va a decir, que tiene un canal tal, no, o sea, directamente saber que el calcio entra a la célula, hace su acción, interviene en este mecanismo energéticos, y bueno, importante el calcio. Si yo, más o menos, para recordarles algo, yo le pregunto, digamos, a Castañeda, que está por ahí, le digo, Castañeda, ¿cuál es el mecanismo de acción de la digoxina? Me va a decir eso. ¿Qué acción tiene la digoxina? Ya, solamente dime eso, ¿no? Te pregunto digoxina porque es un fármaco que, de toda la farmacología de cardiovascular, por lo menos tienen que saber 3 fármacos, y uno de esos es digoxina, así como enalapril y otro más por ahí, me acuerdo. ¿Te acuerdas? No. Ya, bueno, eso hay que repasar. Ya. La digoxina tiene función inotrópica, y inotrópica positivo y cronotrópico negativo, es decir, me va a bajar la frecuencia cardíaca, pero me va a aumentar la contracción. Entonces yo dice, bueno, contracción, y por ahí escuché que en la contracción interviene calcio, entonces, ¿qué es lo que hace? Ya me estoy adelantando con la digoxina, ¿ya? Entonces la digoxina lo que hace es anular la bomba de sodio-potasio, ¿ya? Entonces, ¿para qué? Para que se altere este intercambiador y no funcione, o sea, no funcione de manera adecuada. Entonces, ¿para qué me conviene de que no funcione de manera adecuada? Para que no bote calcio, porque me interesa que tener calcio en la célula, ¿para qué? Para que haya contracción, por eso es su efecto inotrópico. Más adelante igual damos el detalle del asunto de la digoxina, sino que ahorita para ver el gráfico lo mencionamos. Bueno, entonces todo esto, este diagrama de contracción, relajación isovolumétrica, eyección, se va a alterar cuando el paciente entre en insuficiencia cardíaca. Bueno, me queda un minuto. Bueno, yo le paso el nuevo link ya, porque me queda todavía unos 15 minutos más para culminar ya. Ya les paso el link. Recording stopped. Demos los últimos 10 minutos, porque sé que por ahí tienen clases otras personas. Entonces, mencionamos la ley de Frank Starling, ya, entonces para hacer referencia, que es lo que dice, que cuanto más se distiende el músculo cardíaco durante el llenado, porque en la fase de llenado se recibe la sangre como tal, entonces el músculo cardíaco se distiende, mayor es la fuerza de contracción, ¿ya? Y por ende mayor la cantidad de sangre que bombea. Esto quiere decir que el corazón en manera fisiológica, es el límite fisiológico, bombea todo lo que le llega, toda la sangre que le llega, la bombea, ¿ya? Eso es de manera fisiológica, ya después cuando hay patologías que ya se altera aquello. Entonces el corazón se comienza a dilatar en caso de remodelamiento, en caso de alguna patología X. Le había dicho algo por ahí se mencionó algo del edema intersticial que se da por aumento de las presiones como tal, capilar. Se va a dar el asunto del edema intersticial. Igual este gráfico no sé por qué lo puse ahí, pero es más adelante. Entonces, por ahí ya entrando en algo de insuficiencia cardíaca, tener que la prevalencia aumenta con la edad, entonces menos común en población de 20 a 40 años, pero sí a partir de los 40 ya comienza a haber un pequeño repunte con mucha más incidencia en las personas mayores de 60 años, sexo masculino como tal. ¿Ya? Tener en cuenta que los factores de riesgo cardiovascular es muy importante, desde ya tienen que saber cuáles son, por ahí edad, en hombres más de 40 años, según un texto son más de 45, mujeres más de 55 años, hipertensión, diabetes, tabaco, dislipidemia, sedentarismo, sobrepeso, obesidad, antecedentes cardiológicos previos que tenga el paciente, familiares, el estrés también está vinculado como tal, y bueno, diabetes, me parece que ya lo dije, son varios factores como tal. Entonces, el paciente con falla cardíaca, la prevalencia va en aumento con la edad.
¿Qué más podemos decir de falla cardíaca? La tendencia de complicaciones que pueden haber también varía un poco con el asunto de la raza blanca, los afroamericanos, por ahí la incidencia de pacientes con falla cardíaca y según los seguimientos que se hacen, ¿no? Según las etnias. Por ahí tenemos varias tablas según la clasificación de la insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Por ahí tienen que haber escuchado la clasificación de la NIHA, o de la New York Heart, que menciona según la limitación. Uno lo ha escuchado quizá como clasificación de la disnea, clasificación de la angina, pero bueno, aquí lo vemos como clasificación funcional. Porque nosotros en el análisis del paciente, por ahí nosotros ponemos clase funcional del paciente. Entonces, si por ahí no tiene limitación en la actividad física diaria, prácticamente se cataloga una clase funcional 1. Para hacerlo más fácil, tenemos 2, 3 y 4. 4, o sea, los extremos. 1 no tiene limitación. 4, al mínimo movimiento, mínimo esfuerzo va a ser disnea, o va a ser agitación, o al reposo. ¿Ya? Entonces, por eso que se llama el reposo. La 2 y 3 la podemos, para hacer de manera práctica, lo podemos decir Recording in progress. con cuadras. Es decir, si el paciente camina, y le ponemos límite de 2 cuadras, si camina más de 2 cuadras y se agita, le ponemos clase funcional 2. Si menos de 2 cuadras y se agita, o se fatiga o tiene disnea, clase funcional 3. Entonces, de manera práctica, para que se graben, ¿no? Porque de ahí los textos dicen muchas cosas y a la final después no se graban, entonces, no. Son 4 clases funcionales, no existe 0, sino que es 1 a 4. 1 no tiene sin limitación en la actividad que haga. 4, que es el tope, al mínimo reposo, hace disnea. 2, más de 2 cuadras, perdón, y se agita. El otro 3, menos de 2 cuadras y se agita. Para hacerlo más fácil. Los estadios, según esta clasificación del American College y la American Heart, hace referencia de los estadios A, B, C y D. ¿Ya? A, por ahí estratifica las personas que tienen alto riesgo de hacer falla cardíaca, quizás por los antecedentes, por factores de riesgo, pero no hay daño estructural ni tiene síntomas. Estamos hablando solamente de personas que tienen riesgo. Por ahí una persona de 60 años, por ahí hipertenso, o que por ahí sea obeso, tenga factores de riesgo, entonces tiene alto riesgo de hacer falla cardíaca. Por eso la edad que vimos en la prevalencia, todo eso. Tiene riesgo, pero no tiene daño estructural. El corazón se ve normal. Y tampoco está sintomático. Estamos hablando de estadios. Estadio B ya hay un daño estructural, pero igual sigue sin síntomas. Entonces, estos pacientes que están con ya daño estructural se puede catalogar como ya una clase funcional 1. Ya porque están sin síntomas, ¿no? El C, que es lo más común que nosotros vemos a nivel hospitalario porque el paciente va asintomático, podemos determinar que ya hay un daño estructural y ya ha tenido o presenta síntomas de insuficiencia cardíaca. Entonces el paciente ahí va a presentar, si ya tiene síntomas, va a tener la disnea, la limitación de hacer actividad, puede ser a 2 cuadras, a más de 2 cuadras, menos 2 cuadras o reposo. Entonces ya hay daño como tal. Y el estadio D, ya es una insuficiencia cardíaca refractaria que, bueno, que ya no cede directamente con tratamiento diurético y hay que toca hacer otro tipo de tratamiento como tal. Entonces tenemos los 4 estadios de insuficiencia cardíaca según la American College y la clasificación funcional de la New York Heart. Esto es algo básico. Es importante tener en cuenta las manifestaciones clínicas de un buen interrogatorio. Nos prolongamos 5 minutos más, nada más, o 4 minutos más, no vamos a hacer todo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones que el paciente puede presentar? Bueno, sintomatologías asociadas a la insuficiencia cardíaca, tenemos la fatiga, que es lo más común, la disnea, ya, que pueden hacer durante el esfuerzo o el reposo, ya, la taquimia, pueden presentar tos, disminución de la capacidad de ejercicio, ortopnia, pacientes que ya no toleran estar de cúbito, la disnea paroxística nocturna, que son parámetros muy específicos de insuficiencia cardíaca, icturia, ganancia y pérdida de peso. Bueno, ahí tenemos lo que son el edema como tal, esto va vinculado con el aumento de peso, porque se llenan de líquido, más o menos con el edema en las extremidades, edema escrotal, puede llegar hasta la región lumbar como tal el edema, cuando está bien marcado, ¿ya? Ten en cuenta la diferencia entre el edema cardíaco y renal,
la aparición del uno y el otro, por ahí el edema cardíaco es más vespertino, el otro renal es más matutino. El edema cardíaco por ahí va con las extremidades más que todo, el edema renal es más facial, por ahí más generalizado. ¿Ya? Entonces esos son los puntos a tener en cuenta, ¿no? De ahí, ¿qué más podemos tener acá? Algo, parámetros importantes de la anamnesis de estos pacientes, ver si ha tenido antecedentes de falla cardíaca. Entonces, si el paciente ya tiene antecedentes y llega acá a la consulta porque está con disnea, está con que se ahoga, entonces por ahí el paciente está haciendo otro evento de falla cardíaca. Deme un minutito que se me descarga la computadora. Bueno, entonces ahí tenemos, por ahí si el paciente tiene alguna cardiopatía de base, factores de riesgo cardiovascular, diabetes, hipertensión, obesidad. Todo eso suma, ¿no? Enfermedades virales, o VIH, o Chagas. Chagas también tiene una cardiopatía dilatada importante, que las manifestaciones como tal, el consumo de drogas también interviene, y bueno, alguna enfermedad. ¿Qué encontramos en estos pacientes? Hallazgo físico, bueno, ¿qué es lo que podemos encontrar? El paciente puede estar en una emergencia, puede estar taquicárdico, puede presentar extrasístole o un ritmo cardíaco irregular, puede tener fibrilación auricular, alteración con el pulso arterial, ¿ya? Puede estar bastante disneico, apneico. Las extremidades, aparte que pueden encontrar edematizadas, pueden estar un poco frías, por ahí pues baja perfusión que puede presentar, puede tener una ingurgitación yugular. Al momento a la ocultación podemos encontrar estertores, podemos encontrar murmullo que puede estar disminuido o abolido, por ahí en caso de un derrame pleural. ¿Qué más podemos encontrar? Alteración o agregados del ruido cardíaco, podemos encontrar soplos, hepatomegalia también, paciente que haga falla derecha, ascitis, edema presacro, esta región lumbar puede llegar, como les dije, anasarca, etc. Son varias manifestaciones que podemos encontrar en este paciente cardiológico, por eso es que a mí también me conviene, o sea, a todos, más claro, de que se dé por lo menos un momento algo de práctica y se haga un caso clínico y por lo menos digan, paciente está con edema, está con otra cosa, ustedes relacionan las manifestaciones y no se queda solamente con una diapositiva, ¿no? Doctor, Dígame. doctor, una pregunta. ¿Es cierto que un signo específico de insuficiencia cardíaca es la ingurgitación yugular? O sea, pero que es algo específico. O sea, ingurgitación yugular te da a entender de que hay una sobrecarga derecha más que todo, ¿no? Porque Ajá, en la aurícula derecha. Ya, claro. Allá. Entonces, claro, o sea, quiere decir que hay aumento de volemia. Pues en un aumento de volemia también te puede dar ingurgitación yugular, pero uno relaciona de que ese parámetro está relacionado con falla derecha como tal, ¿ya? Porque en este caso es, acuérdense que yo le dije, del lado derecho tenemos aurícula derecha y ahí llega las venas cavas. Entonces, si están aumentadas las presiones por ahí, entonces, ¿qué es lo que hace? Que las venas como tal se distiendan por esta ingurgitación que se va a encontrar como tal. Entonces, uno sospecha de que algo pasa allá, entonces hay que descartar que tenga algo, ¿ya? Y así son varias manifestaciones. Ahí tenemos posible insuficiencia cardíaca, hacer una buena anamnesis con su exploración física adecuada. Entonces, interrogatorio, factores de riesgo, motivo de consulta, etcétera, la exploración física, que es lo que encontramos, y vemos cómo inició todo. Después, según cómo aparezca el paciente, pedir los exámenes adecuados, electrocardiograma, siempre pedir un electrocardiograma, una radiografía de tórax y laboratorios de rutina. También se puede añadir péptido natriurético, que es bastante importante, el BNP, y con eso nosotros sacamos a relucir si el paciente tiene una baja sospecha de falla cardíaca o una gran sospecha como tal. No lo mismo una persona que diga que llegó con tos, fiebre, malestar y la disnea, que a una persona que llega con disnea, que al esfuerzo como tal, por ahí la presión está bastante elevada y tiene un antecedente de algún infarto, qué sé yo, hace un par de meses o un año, un ejemplo. Entonces, ¿yo a cuál me voy a guiar? Entonces, yo me voy a guiar que el paciente B, el paciente segundo, va a tener mayor probabilidad que sea una insuficiencia cardíaca. El otro, si me dice fiebre, malestar, bueno, la disnea va a estar porque puede tener una neumonía.
Entonces uno va relacionando según la probabilidad de eso. Entonces, siempre hay que ver esos tipos de cuadros. Y por eso que interviene bastante en lo que es la anamnesis del paciente, ¿no? Entonces vamos al paciente, decimos está con fiebre, vamos a la auscultación, escuchamos por ahí sibilancia u otra cosa, por ahí puede ser una neumonía o estertores solamente en una base, más vinculado a la neumonía. En cambio, por ahí las pacientes con falla cardíaca van a tener los estertores crepitantes, posible bilateral, vimos el análisis general del paciente, la parte, tenemos que ver el antecedente, y bueno, todo según eso es lo que va marcando, ¿no? Entonces, el paciente tiene una gran sospecha, podemos ayudarnos y con algún otro tipo de prueba de imagen, se puede pedir un ecocardiograma para ver cómo está su función cardíaca, y de ahí se pueden ayudar con, o sea, se puede dar un tratamiento que, si está con falla cardíaca, lo ideal es dar diurético, ¿no? Para tratar de bajar esa congestión pulmonar, en el caso que vaya por disnea, ¿no? Entonces, todo este tipo de componentes de la anamnesis y la progresión física tiene un valor importante de sensibilidad y de especificidad, ¿ya? Entonces, los estertores de una sensibilidad más o menos de un 15%, si lo ponemos como valor, a diferencia de la especificidad que es un poco más alto. Decimos el C3, la ascitis por ahí más específico como tal, el edema, la ortomnia como tal, tiene mayor sensibilidad, pues ya cuando el paciente va por ortomnia como tal, uno tiene mayor referencia que esto puede ser cardiológico. Si el paciente dice que va por tos, disnea y por ahí siempre está con malestar, fiebre, entonces por ahí nos queda un poco la duda y eso puede ser vinculado a problema pulmonar y por ahí pienso después un problema cardíaco, ¿no? Pero siempre tener en cuenta las opciones. Reflejo hepatoyugular, que es lo que comentó la compañera, dijo hepatoyugular, ¿no? O sea, existe una maniobra, ¿no? En la que hace una presión a nivel del hígado y se ve la distensión a nivel yugular, que esto te da datos de infiltración yugular, te va a dar un valor de sensibilidad bastante importante de insuficiencia cardíaca. Entonces, miren la importancia que tiene, ¿ya? Acá. Ya, esto es lo que le había dicho previamente. Miren que esto lo vamos a ver varias veces. Lo que le dije, ¿no? Túbulo T, entrada de calcio ingresa, estimula la liberación de calcio. ¿Para qué? Para que el calcio vaya a estimular la contracción. Ciclo de contracción, se libera calcio, se vuelve a guardar el calcio en el retículo sarcoplásmico y el otro calcio se va a expulsar mediante el intercambiador sodio-calcio. ¿Ya? Tener en cuenta este pequeño circuito que es muy importante. Este ya lo vi, es lo mismo. Bueno. Tener en cuenta esto de que existen efectos alfa y beta adrenérgicos. Uno dice alfa, beta, adrenérgico. ¿Cuál es el neurotransmisor que interviene ahí? Entonces, alfa, beta, adrenérgico, pues adrenérgico, adrenalina, noradrenalina, ¿no? Entonces, tenemos efecto beta, para hacerlo un poco más sencillo. Alfa 1, ¿dónde encontramos alfa 1 en mayor cantidad? A nivel de las arteriolas. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer a nivel de las arteriolas? Vasoconstricción. Punto, no nos hagamos tanto lío. Efecto beta, ¿qué es lo que va a hacer el efecto beta a nivel cardíaco? Bueno, a nivel beta lo que hace es aumentar la contracción, aumentar la frecuencia cardíaca. Por eso ustedes van a ver acá efectos de frecuencia cardíaca y contractibilidad. ¿Ya? Van a ver estos tipos de efectos como tal. Para hacerlo de resumen. ¿Ya? ¿Por qué? Porque existen fármacos beta bloqueantes. Entonces, ¿cuál es el efecto de los beta bloqueantes? Bajar frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque estoy cortando un efecto normal beta adrenérgico, que es aumentar la frecuencia cardíaca. Más o menos así viene la lógica de esto, ¿no? Yo más o menos le hago los puntos de referencia para que lo sepan por los fármacos que se van a dar, ¿no? Entonces, una cosa es que sepan la enfermedad y la otra es que sepan tratar. ¿Qué tenemos acá? Bueno, aquí tenemos cómo se da el estímulo beta con su neurotransmisor, la noradrenalina, llega al receptor beta, gatilla ciertos mecanismos de la adenilciclasa, que no vamos a entrar en detalle, pero ¿qué es lo que hace todo esto de la adenilciclasa? Que intervienen con estas subunidades, de la proteincinasa A, etc. O sea, todos son mecanismos de fisiología, que ¿qué es lo que me interesa que sepan? De que esto, como les dije, interviene con la contracción. ¿Qué es lo que hace? Punto final de todo este circuito que viene de acá, la proteincinasa A, etc. ¿Qué es lo que hace? Aumenta la contracción, la liberación de calcio. Punto. Si quieren leer esto de acá, pueden leerlo, pero lo que me interesa es esto, que existen receptores beta
neurotransmisor noradrenalina. Punto final, liberación de calcio. ¿Para qué? Para que el calcio mande la contracción. ¿Cuál es su efecto? Que mencionamos acá, de receptores beta, que es la contractibilidad. Punto. ¿Ya? ¿Qué más tenemos acá? Bueno, aquí tenemos, ¿qué pasó acá? Aquí tenemos ¿qué es lo que pasa cuando el paciente está con insuficiencia cardíaca? Tener en cuenta ya desde base. ¿Qué pasó, Alex? Ya se quieren ir, ¿no? Es que tenemos clases luego de... Ya, perfecto, ya está bien, está bien, está bien. Sí, lo que Disculpe, pasa es que doctor, que le aquí interrumpa. no está bien, si no me voy de largo. Bueno, igual continuamos mañana tenemos más tiempo. Es un tema bonito, pero como les digo, o sea, la idea es darlo así, o sea, como que vemos un poquito algo de fisiología de manera volada para que se pueda entender. Entonces, a medida que vamos viendo este tipo de enfermedades, la idea es darle algo de base para que se pueda entender. Porque si comenzamos de una, es decir, ya dale beta adrenérgico, no sabe ni cuál es el efecto beta. Entonces, ese es el punto de partida y bueno, continuamos mañana, no hay ningún apuro, ¿no? Doctor, Entonces, una pregunta. dígame. Por favor, ¿va a subir las clases grabadas? ¿Van a subirlas? En teoría sí, por eso lo estoy grabando, pero como les digo, en la universidad todavía no me da Perdón, déjame quitar esto porque no puedo... Un momentito. Recording Ya, stopped. la universidad todavía no me da link, entonces no sé cuándo va a pasar eso, así que la idea es subirla, ¿no? Pero, como les digo, o sea, traten de entender durante la clase, si tienen alguna duda se pregunta, igual todos tenemos dudas, ¿no? Pero igual se las va a subir, ¿no? Pero no todavía, ¿no? Porque tenemos que organizar la plataforma, porque todavía no está todo autorizada. Ustedes saben los inconvenientes que hubo en esta última semana, así que todos estamos a la apuro.